las únicas recomendaciones que nos hicieron para que nos prestaran el espacio es que mantengamos limpios, de que no introduzcamos alimentos y pues solamente el uso de agua y que respetemos las butacas. Y pues bueno, gracias, bienvenidos. Para dar ejemplo muy verbal de quién es el ponente, es uno de los primeros egresados de esta universidad de Nación Posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, de lo cual creo que tiene mucho mérito. Hizo maestría y doctorado, múltiples artículos publicados en revistas de prestigio y se viene aquí como nosotros. Con ustedes, el doctor David Quiroz. ¿Listo? Bueno, pues en este ciclo de conferencias a mí me da mucho gusto que estén organizando estas cosas. La verdad es que cuando nosotros estábamos en la carrera no pasaban. Yo siento que la carrera en ese aspecto sí ha avanzado. Gracias por invitarme y yo creo que nadie de los que le hayan dicho se habrá negado. Porque a pesar de lo que digamos, de lo que nos quejemos, sí tenemos identidad y sí queremos hacer algo por esta universidad. Ese es el motivo por el cual muchos de nosotros hemos regresado acá, al menos temporalmente. La plática que hoy les voy a dar se trata prácticamente de los lagos, cómo se relaciona con el cambio climático y la geoquímica, cómo nos ayuda para entender todo esto. Se titula Los lagos, testigos del cambio climático, un enfoque geoquímico. Ese lago de ahí está aquí en México, se llama Silagüen. ¿Sabe alguien dónde está? Está en Michoacán. Perdón la costumbre, estoy dando clase prácticamente. Bueno, está en Michoacán, este lago. Y en Michoacán hay muchos laguitos dispersos por todos lados. Y los lagos tienen una importancia vital para toda la sociedad por diferentes razones. Para mí, para los geocientíficos, tienen utilidad económica y, valga la redundancia, científica. La siguiente, por favor. Bueno, la plática, chicos, tiene un índice, que es la página que está ahí, pero que no está. Para que se pueda entender lo que yo hago, o lo que intentamos hacer en mi grupo de investigación, veo a muchos que ya tomaron clases conmigo. Van a ir un poco más adelantados que los demás, pero la plática está dividida en dos partes. Una introducción larguísima, que da los antecedentes para que ustedes puedan entender lo que se hace. Y la segunda parte es una breve introducción o un breviario de los resultados que se pueden obtener a partir de los estudios que se hacen. ¿Yo a qué me dedico? Yo hago geoquímica en sedimentos. Todos han escuchado hablar de geoquímica, sí. Aquí lo manejan en geoquímica de rocas volcánicas, también en metamórficas, también en otros ámbitos, pero yo lo manejo en geoquímica de sedimentos. Y nos ayuda a reconstruir la historia de ese sedimento. Ya no puedo seguir hablando. Bueno, ahora sí, ¿de qué se trata todo esto? Aquí hay un breve índice. Primero les voy a hablar acerca de la importancia de los lagos. Después voy a tratar de lanzar los lagos y cómo se relacionan con el cambio climático. Pero, ¿qué es el cambio climático también? La paleoclimatología, la geoquímica de sedimentos. ¿Qué pasó durante el Cuaternario? Todos sabemos que la tabla cronoestratigráfica está dividida en muchos periodos, en muchos lapsos. El último de ellos es el Cuaternario, o uno de los últimos. Ya casi para terminar les voy a hablar de dos casos de estudio que a mí me ha tocado hacer. Y unas breves conclusiones. Las conclusiones serán de la plática, no tanto de los casos de estudio. Si alguien tiene una duda así que no puede esperar, levante la mano, no hay problema. La que sigue, por favor. Ahora, yo les he mencionado que los lagos son importantes, pero
¿Por qué son importantes los lagos? Todos conocen esa foto, está en el lago. ¿Cómo se llama? El lago de Uyuni. Bueno, el salar de Uyuni. ¿Y por qué es importante este lugar? Porque es un salar donde existe una importancia económica cada vez mayor. Ahorita vamos a ver por qué. La que sigue. Bueno, empecemos ahora sí que desde el principio. ¿Qué es un lago? La definición de la Real Academia de la Lengua Española dice: gran masa permanente de agua depositada en depresiones del terreno. Sí, pero esa definición aplicaría también para una represa. Pues no, para nosotros es un tantito diferente. Para nosotros un lago es agua acumulada en una depresión que se generó de forma natural y que no tiene conexión con el océano. Eso es un lago para nosotros. En México, bueno, más bien, perdón, en el mundo hay distintos tipos de lago. Los tenemos volcánicos. Las dos fotos de la derecha son aquí en México. La laguna de Atexca, en Puebla. La de abajo es el Nevado de Toluca. Y la de la izquierda es simplemente ejemplificar que hay muchos tipos de lago. Por ejemplo, ese es uno que se forma entre las dunas de arena. La que sigue, por favor. Todo desde el principio. Los lagos, testigos del cambio climático. Al hablarles yo de esto, es un pequeño apartado de lo que se puede hacer con la geoquímica. Les decía que se puede aplicar en todos los campos. De hecho, hay algunos profesores que lo ocupan en muchas diferentes ramas. Yo lo que hago, esa pequeñita parte que yo hago, es lo que les voy a presentar, o también una pequeña parte de lo que yo hago. La presentación está comprendida así: importancia de los lagos, lagos y cambio climático, qué es el cambio climático, también qué es la paleoclimatología, la geoquímica de sedimentos, lo más bonito del mundo, variabilidad climática durante el cuaternario, casos de estudio y unas breves conclusiones. La importancia de los lagos. Un lago es un cuerpo de agua en una depresión que se forma de forma natural y que no tiene conexión con el océano. Hay diferentes tipos de lagos. Cuando ustedes se ponen a pensar en el lago de Chalco, en la Ciudad de México, en la laguna de Atexca, en todos los lagos que ustedes conozcan, probablemente no tengan el mismo origen. Hay lagos volcánicos en Puebla, en Toluca. Este está en un desierto, no sé dónde es. También está ese de acá arriba. ¿Alguien lo conoce? Sí, perdón, la costumbre. El lago de Achichica. Este es importante, ¿por qué? Porque tiene estromatolitos. Y los estromatolitos fueron de los primeros organismos por los cuales, después de muchos eones, nosotros estamos aquí. Está Cuatro Ciénegas. Este es el lago de ahí, que es la laguna de Mezquitlán, que ese se generó de una forma curiosa. El río iba fluyendo y de repente en esa parte de ahí, hubo un deslizamiento. ¿Qué pasó? Se bloqueó el río y se creó un lago por represamiento. Diferentes lagos, diferentes orígenes. ¿Pero por qué son importantes? Uno, social, importancia social. Ese es el lago de Chapala. Está cerca de la ciudad de Guadalajara. Y Guadalajara, curiosamente, es la segunda ciudad más grande de México. Una de las que tiene más estrés hídrico. Y el lago de Chapala es una de sus principales fuentes. Como dato curioso, el lago de Chapala también es uno de los más contaminados. ¿Por qué? Porque está cerca de esa gran ciudad. Si la laguna, ahí laguna de Chapala, está mal el término, comienza a disminuir su volumen, ¿qué es lo que está pasando realmente? Pues el estrés hídrico en esta región, no nada más en Guadalajara, se va a hacer cada vez más y más y más grande. Como dato, el lago de Chapala es el más extenso y se formó a partir de la tectónica.
Importancia natural. Todo eso que se ve ahí que parece que no tiene forma, son aves. Aquí no hay que ahondar mucho, los lagos son importantes porque son el hábitat de muchas aves y muchas especies. Actualmente se está dando el problema de que con el nuevo aeropuerto se están llevando a la quiebra a uno de los lagos, uno de los remanentes de ese gran lago que era el lago de México, bueno, que estaba en la cuenca de México. Otra importancia económica. Si nosotros nos ponemos a pensar en por qué es importante económicamente, pues porque ahí se da el cultivo de peces. Y si nos vamos un poco más allá, pues los lagos nos proveen de un elemento que es relativamente raro en la corteza terrestre, que todos tenemos en las pilas de nuestros celulares, que es el litio. El litio es un elemento que está en muy bajas concentraciones en todos los minerales de la corteza, pero resulta que en los lagos se presentan las sales que se están depositando ahí de manera enriquecida. El lago de Uyuni, por ejemplo, es una de las reservas más grandes del mundo de litio. Entonces, cada vez los lagos están cobrando más importancia. Para nosotros como geólogos, es importante entender que en los lagos, que en esos sedimentos, había elementos de importancia económica. Pero la importancia científica, ¿por qué se relaciona con el cambio climático? La plática prácticamente trata de eso. En los lagos se dan unas cosas que se llaman marcas de desecación. Y las marcas de desecación se forman porque las arcillas se comienzan a contraer y después se comienzan a fracturar. Pero nos habla de un proceso ambiental que está ocurriendo. Una época seca, o posiblemente el nivel acuífero está bajando. Pero es una época seca. Pero, digamos, cambio climático. Yo estoy haciendo paleoclimatología. ¿Qué es lo que impulsa las ciencias? Una de las cosas que impulsa la ciencia, sí, es la curiosidad. Eso es lo que impulsa prácticamente todo. Pero hay otra importante. ¿Cómo nos afecta a nosotros? El cambio climático o calentamiento global está en boga ahorita. ¿Por qué? Porque trata de la cada vez mayor escasez de recursos, sobre todo hídricos, para nosotros. Si Pachuca no tiene los suficientes recursos hídricos, pues la va a afectar. Si el Valle de México, el nivel acuífero cada vez está yendo más para abajo, pues entonces, ¿qué va a pasar? Más escasez. El cambio climático nos ayuda a entender por qué se están produciendo esos cambios y qué es lo que sigue, cuál es el siguiente paso. Ahora, ¿por qué los lagos? Lagos y cambio climático. Esta es una diapositiva que yo pongo en las presentaciones de mi clase. Es la comparación de un glaciar de 1978 al 2006. Y es prácticamente, ahora ves el glaciar y hasta allá ya no lo ves. Solo queda un pequeño laguito que se está formando ahí. ¿Y qué va a pasar con ese lago cuando se derrite el glaciar? No va a tener quien lo alimente. Va a comenzar a desaparecer. Y todo eso causado por el cambio climático. Ahora, hay un tema que, como les decía, está en boga, y es el calentamiento global. Y la pregunta que yo hago siempre ¿es lo mismo el calentamiento global que el cambio climático? No y sí. El calentamiento global es un tipo de cambio climático, pero que el principal causante, todas las evidencias apuntan a que somos nosotros. Evidencias de esto, las anomalías de temperatura desde que se tiene registro. La estación meteorológica que más años tiene parte de 1880 y resulta que desde el 2001 hasta casi la actualidad del 2018 también lo va a hacer, se han presentado los años más cálidos desde que empezó el registro. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Por qué el calentamiento global decimos que lo causamos los hombres? Pues porque en este mapa las zonas más oscuras solamente están señalando quiénes son los principales emisores de CO2 en el planeta. ¿Y cuáles son? Estados Unidos, Asia, bueno, la India también.
Y sin embargo, el problema se vuelve cada vez más grave, porque resulta que en este país del hemisferio norte, aquí, hay alguien que no cree en el calentamiento global. Y sinceramente no es que no crea, es que no le conviene creer en el calentamiento global. Son muchos intereses. ¿Cómo sabemos que existe el calentamiento global? Porque el CO2 es un gas de efecto invernadero, y cuando medimos las concentraciones de CO2, ya sea en hielos o simplemente mediciones en el Mauna Loa, nos damos cuenta que tenemos un nivel en la gráfica de allá que no tiene precedentes, al menos para los últimos 400.000 años. O sea, lo que estamos haciendo ahorita no tiene precedentes. Bueno, ya les dije que no es lo mismo. El calentamiento global no es lo mismo que el cambio climático. Pero ¿cuál es la diferencia? El cambio climático, si ya tomaron y si no han tomado todavía biología histórica, es algo que ha controlado prácticamente desde la biología hasta la litología. Ha existido en todas las etapas de la Tierra. El cambio climático se puede hablar de manera natural. Existió cuando estaban los dinosaurios, existe a escalas humanas, existió en toda la escala geológica. ¿Y cómo se estudia el cambio climático? Y sobre todo, ¿para qué lo estudiamos? ¿Por qué nos sirve estudiar el cambio climático? El precepto, ya hace rato estaba hablando con mis alumnos de eso, así la vieja confiable, es para evitar esto. Incendios forestales, más sequías, huracanes. Si ustedes recuerdan, el año pasado había 3 huracanes formados al mismo tiempo. ¿Y por qué? Porque el océano estaba muy caliente, estaba caliente de tal forma que podía sostener 3 ciclones al mismo tiempo. Eso es rarísimo, o más bien no tiene precedentes. Y casi todos pegaron en tierra. ¿Por qué? Pues siendo sensacionalistas, pues para que podamos seguir viendo esto de los osos. Y si quieren visitar Venecia, pues que no se topen con calles como están ahí. ¿Por qué es importante el cambio climático? Porque si no entendemos el cambio climático, no vamos a entender cómo opera nuestro planeta en la escala en la que estamos nosotros ahorita. No lo podemos entender bien y tampoco lo vamos a entender cuando pase el tiempo. Si nosotros juntamos muchos estudios de cambio climático, entonces diríamos, mira, hace 100.000 años las condiciones eran tales y esas condiciones se están presentando parecidas a las que tenemos ahorita. ¿Qué va a pasar después? Mira, estos estudios dicen que podemos tener esto. Ahora, la paleoclimatología, pues yo les estaba hablando de que el registro más amplio de una estación meteorológica es de 1880. Pero eso no nos dice tanto. Si nosotros queremos conocer qué pasó antes de 1880 y no hay pinturas, por ejemplo, que hayan visto el clima que había en los alrededores, pues entonces estamos hablando de paleoclimatología. Permite reconstrucciones previas al área industrial y en serio en toda la escala geológica. La paleoclimatología reconstruye las condiciones climáticas en intervalos donde no existen registros históricos, ya sean 1 año, 10 años, 100, 1000, 1.000.000 de años. Sí, pero, pues ¿cómo? Pues lo mismo. Bueno, ya sabemos que el cambio climático es importante, que debemos estudiarlo, pero ¿dónde lo hacemos? Al menos a mí, cuando yo lo comencé a leer hace tiempo, me llamaba mucho la atención que se puede hacer. Hay registros del cambio climático en un montón de lugares. Algunos importantes son las madrigueras de roedores. Siempre hablo de los ratoncitos. Esas se llaman pack rat middens. ¿Qué pasa con estas cosas? Son las madrigueras de roedores. Hay ciertos géneros de roedores, no las ratas, bueno, no las ratas que tenemos nosotros. Hay roedores que para hacer su madriguera
pues recolectan todo lo que tienen a su alrededor. ¿Qué van a recolectar? Van a recolectar pastos, van a recolectar ramitas, y en todas esas cosas se va a recolectar polen. Todo eso va a tener polen. Y resulta que hay madrigueras que duran 1000 años, 2000 años. Hay registros de paleomadrigueras que tardan hasta 10.000 años. No la misma, claro. Se hacen correlaciones. Pero si en esos 1000 años o 10.000 años varió el clima, pues las plantitas que estaban en los alrededores también habrán cambiado. El polen cambió. ¿Y cómo lo registraron? Pues haciendo su madriguera. Si nosotros nos ponemos a estudiar estas madrigueras, pues vamos a estar infiriendo cambio climático. También está de lo más conocido, los núcleos de hielo de la Antártida. Los núcleos de hielo registran menores temperaturas, mayores temperaturas, registran una atmósfera clara, bueno, despejada, una atmósfera sucia, etcétera, 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 y se están depositando cada año. Siempre en invierno están creciendo un poco. Con el cambio climático se están perdiendo, pero ese es el principio. Y esas cosas de allá es la formación de espeleotemas. Las espeleotemas, ¿qué son? Esas formaciones de estalactitas, estalagmitas, que están, ¿en dónde? En las cuevas formadas por aragonito, por carbonato de calcio. Si hay condiciones húmedas en los alrededores de la cueva, pues va a crecer un poco más. Ese es el principio, es más complicado. Va a crecer un poco más la espeleotema. Si hay condiciones secas, pues se va a detener su crecimiento. Si nosotros agarramos una estalactita, la partimos transversalmente y comenzamos a ver el crecimiento de la estalactita, vamos a ver cuando las condiciones fueron benignas para su crecimiento y cuando no lo fueron. ¿Y qué controla todo eso? Pues el clima. Y bueno, esta plática es de lagos también. Los lagos son de los sitios más importantes, el más importante, para estudiar cambio climático, y se basa en lo siguiente. Los lagos forman parte de una cuenca sedimentaria e hidrológica. Entonces, los sedimentos que en ellos se depositan son el reflejo de las condiciones ambientales que afectaron su entorno. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues el clima, por ejemplo. Si una roca está a la intemperie, ¿qué pasa? Se comienza a degradar. Y todo lo que se degradó, cuando se comienza a erosionar, se va a depositar en el fondo de la cuenca, o se va a depositar en la cuenca. Si las condiciones en los alrededores de la cuenca fueron húmedas, mucho intemperismo, mucha lluvia, mucha erosión. Un paquete sedimentario amplio, potente. Si las condiciones fueron más secas, pues entonces no hubo tanta erosión, menos el paquete fue mucho más pequeño. Y así va infiriéndose diferentes cosas. Y por ejemplo, vuelvo a lo mismo. Si el ambiente era cálido, pues la vegetación que estaba desarrollándose en ese ambiente debió ser muy diferente a cuando el ambiente era frío. Y esas cosas, esas plantas, van a estar depositándose en el sedimento. Ahora, ese ámbito de que un lago puede contener cosas biológicas y cosas inorgánicas también, nos hace pensar que los lagos, el estudio de los lagos se puede hacer desde diferentes ámbitos de la ciencia. Algunos biólogos estudian el polen, por ejemplo, o las diatomeas. Estos que reflejan las condiciones que había cuando se depositaron. Hay algunos geólogos que se dedican a la mineralogía y hay algunos locos que se dedican a la geoquímica. ¿Por qué? Porque la geoquímica de sedimentos parte de lo siguiente. Los sedimentos parten de un material preexistente y la geoquímica nos enseña la historia por la cual pasaron estos materiales. Las rocas y los sedimentos tienen elementos solubles e insolubles que llegan al lago, ya sea como detritos o solubles o en solución en el lago. Conocer los componentes de los materiales geológicos nos permite entender el comportamiento de los mismos ante el cambio climático. Por ejemplo, comienza a llover y comienza a llover en la montaña.
eso va a arrastrar diferente tipo de material, y este material va a depender de la química de las rocas que tenemos en los alrededores. Entonces, los sedimentos van a reflejar esa química que tenemos en los alrededores. Ahora, ya entrando en materia después de la introducción sota, yo me dedico principalmente a entender qué pasó durante el Cuaternario, que abarca los últimos 2.6 millones de años de la historia de la Tierra. Pero, ¿qué ha pasado climáticamente? No me voy a detener tanto en esto, a explicar por qué. Pero cuando sacan núcleos de hielo en la Antártida o en Groenlandia y se ponen a analizar la isotopía de oxígeno, esa isotopía es dependiente de la temperatura que había en su entorno. Entonces, para los últimos 120.000 años de la historia de la Tierra, solo en los últimos 120.000 años, esta gráfica refleja mayores temperaturas, menores temperaturas. Y como pueden ver, es un caos la temperatura. Hay periodos estables, relativamente estables como el Holoceno, y hay periodos, como el último periodo glacial, donde la temperatura estuvo fluctuando para todos lados. Épocas cálidas, épocas frías. Venimos saliendo de una época glacial, ya hace 11.500 años que comienza el Holoceno. Bueno, un poquito antes, hace 2.500 años. Pensaban, ya la temperatura se estabilizó, la temperatura ya va a ser cálida. Y de repente, cae otra vez y se presenta un periodo conocido como el Younger Dryas. ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que estos intervalos, estos que ustedes ven con un H, y el Younger Dryas, se presentaron en escalas humanas. Y si se presentaron en escalas humanas, entonces pudieron condicionar la migración de las especies y también de las sociedades. El Younger Dryas es importante porque condicionó el desarrollo de varias civilizaciones que venían ya en auge. Entonces vemos que la temperatura y el clima en los últimos 120.000 años, un desgorre. Hoy no voy a decir groserías. Y en todo este tiempo yo les hablé de temperatura, pero ¿qué pasó de manera global? Si hace más frío, ¿qué pasa en la Antártida y en Groenlandia? Pues los glaciares crecen. Y pueden crecer a tales proporciones como en la imagen de arriba, en esa que tienen allá, donde los glaciares prácticamente cubrieron gran parte de Canadá, generaron los grandes lagos de Norteamérica e incluso se presentaron en el desierto de Sonora. Eso pasó cuando la temperatura era baja en el último periodo glacial. ¿Qué pasa en el Holoceno o en la época en la que vivimos? Los glaciares están menos crecidos, solo tenemos un manchón en Groenlandia. ¿Y qué pasa con el clima? Pues simplemente cambia, y cambia drásticamente. La extensión del desierto del Sahara, por ejemplo, es mayor o es menor cada vez que cambia el clima. Y en México resulta que también tenemos desiertos. El 30% de la superficie mexicana son desiertos. Y en los desiertos, ¿qué pasa con el agua? Escasea. Si no entendemos qué pasa, pues poblaciones como Chihuahua y todos esos lugares donde no llueve casi, pues van a verse sometidos a más estrés. ¿Y qué pasa con la vegetación? Esa imagen de la derecha dice hielo. Es durante, otra vez, hace 21.000 años, cuando los glaciares crecieron de manera importante. Y vean la extensión del desierto del Sahara. Toda esta parte de acá, esa naranja. Y vean cómo está en la actualidad. Ha cambiado, se han dado cambios muy, muy importantes. Pero viene la pregunta, pues en México, ¿qué ondas? ¿Qué pasa en México? Pues después de toda esta introducción, que espero que le hayan entendido, pues ahora sí vienen las aplicaciones. Aquí en la carrera siempre nos hablan de fluorescencia a rayos X, de la geoquímica, de la geofísica, de todas las cosas que nosotros vemos, pero raramente tenemos casos de estudio, raramente tenemos acceso a ello. Pues después de aquí de la universidad hay vida,
Este es el título de mi tesis de doctorado. Les voy a hablar de dos casos que se vieron en la tesis. Se titula Variabilidad climática en el desierto de Chihuahua en escala orbital y milenaria durante el último ciclo interglacial, glacial interglacial. ¿What? ¿Eso qué? Ese interglacial, glacial, interglacial es simplemente los últimos 130.000 años aproximadamente. Eso de orbital y milenaria no es lo mismo la variabilidad climática que producen los ciclos de Milankovitch, bueno, ciclos que duran miles de años, a la variabilidad que produce el fenómeno del Niño, que es interanual prácticamente, que es en escala, en 10 años podemos tener 2 o 3 niños. No es lo mismo, la variabilidad climática que van a producir es muy distinta. Bueno, el caso de estudio es el siguiente. Ahora sí, espero que alguien me pueda entender ahora sí. Bueno, el sitio de estudio es un lago que se conoce como Santiaguillo en Durango. Esta es una cuenca tectónica que está a las faldas de la Sierra Madre Occidental, en Durango. Está a un límite del desierto de Chihuahua. Y esta imagen, esta de aquí, es la que lo ejemplifica. Es el 1. Bueno, ese es la ubicación. Es importante que se ponga siempre la ubicación. Se los han dicho 1000 veces. Háganlo. Y hagan bonitos mapas. Y si no les gusta mi mapa, me dicen y nos vemos allá afuera. Bueno, este es el desierto de Chihuahua. Y ese punto, Santiaguillo, es importante porque dominan lluvias de verano todavía, las lluvias que nosotros conocemos. Pero si alguien ha ido a Chihuahua, si conoce Chihuahua, la lluvia se da más, sí también se da en verano, pero más hacia septiembre, también llueve en diciembre, incluso llega a nevar. Pareciera que Santiaguillo está en un límite entre condiciones como nosotros las conocemos y condiciones que operan más en el norte de México, más sequía. La cuenca es una cuenca alargada que tiene un remanente natural, que es acá, donde se hizo el estudio, y un remanente, bueno, no remanente, es una presa. La hidrología que está ahí son ríos intermitentes principalmente. ¿Por qué? Porque es una zona árida típicamente. Se ven los pluviogramas, los climatogramas de la parte derecha. Esa es la ubicación. Nosotros sabemos que tiene un régimen de lluvias que va desde junio hasta septiembre y en ocasiones en octubre llueve. Para este estudio se tomaron 2 núcleos de sedimento en la parte sur, en la parte natural del lago Santiaguillo, en esas 2 ubicaciones marcadas con 2 estrellitas. Los núcleos comprendieron alrededor de 10 metros. Y para que entiendan cómo se sacan los núcleos, ustedes saben lo que es la percusión. Es un tubo que se puede ver como un tubo de PVC que se le va pegando poco a poco hasta que se entierra y comienza a sacar el sedimento que estaba a profundidades. Si nosotros sabemos que el clima cambió, que los sedimentos son el reflejo de esos cambios climáticos, pues entonces las variaciones que tenemos a cada centímetro del núcleo en lo que se refiere a sedimentos y en química son un reflejo de esos cambios climáticos. La metodología, esa es la nucleadora por percusión, ese es un tipo que estaba en el laboratorio, ese es un equipo de fluorescencia de rayos X y el equipo de la derecha es para determinar carbono orgánico e inorgánico. La metodología que se empleó es la siguiente. Para este artículo salieron, para mi trabajo de tesis, afortunadamente salieron 3 artículos, publicados entre el 2015 y el 2017, y no le crean al 2016. Y les voy a presentar 2 casos, que son las 2 secuencias de núcleos de 10 metros en el centro oeste del lago. Los artículos se tratan, otra vez, del título de la tesis,
que era ver la variabilidad climática en escala milenaria y centenaria del norte de México. ¿Esto por qué es importante? Porque puede otra vez condicionar la disponibilidad de recursos en pues para nosotros los humanos. Y acá entre nos, pues es también interés científico. Ese es el método de muestreo. También son equipos y también metodologías que a ustedes les han hablado, y si no les van a hablar de qué se utiliza para sacar elementos, por ejemplo, elementos mayores. Con estos equipos de la izquierda se sacó mineralogía, susceptibilidad magnética, se hicieron fechamientos por carbono 14, elementos mayores y traza, carbono orgánico, carbono inorgánico, nitrógeno total e isótopos de oxígeno y carbono. Ahora sí, mis alumnos le están encontrando sentido a todo lo que les di. Y los resultados de discusión, esto ya casi se termina, chicos. Indicadores geoquímicos. No me voy a detener tanto en hablar por qué el titanio, por ejemplo, es equivalente a la escorrentía. Esas cosas ya son diferentes para cada estudio. En este caso, nosotros sabemos que el titanio está en elementos que cuando llega el agua no se disuelven. Y si no se disuelven, entonces está en el material particulado, en las arenas, en los sedimentos. El carbonato, y son los únicos dos que voy a explicar, el carbonato se relaciona con esas aguas que disolvieron diferentes elementos en su trayecto hacia la cuenca y que cuando quedaron atrapadas simplemente se comenzó a evaporar y se formaron unos minerales que se conocen como evaporitas. Y las evaporitas que reflejan el grado de evaporación del medio lacustre en este caso. Estos son los proxies. Un proxy es un indicador indirecto de una condición climática, bueno, una condición ambiental. Les voy a hablar de carbono, titanio, y también de isótopos de oxígeno 18 y carbono 13. Este fue un artículo que salió que trata de ver en escalas milenarias, vamos, los últimos 130.000 años, cuándo hubo sequías y cuándo hubo épocas húmedas en esta región, de manera puntual. ¿Qué se hace primero? Pues se describe el núcleo sedimentario, que estaba compuesto por sedimentos finos, desde limos arcillosos hasta arenas. Se sacaron 13 muestras para carbono 14, que cada una cuesta un montón, y solamente salieron 8 fechamientos, o sea, 5 fue dinero que no regresa, pero así es la ciencia. Sacamos estratigrafía y mineralogía. La estratigrafía ya se las mencioné, la mineralogía fue con difracción de rayos X, también podría haber sido con un microscopio petrográfico, pero nosotros queríamos saber de lo que había, qué especie era, qué mineral era, si tenía cuarzo, si era cristobalita, o si era trilimita, o si eran otras cosas. Tiene importancia para nosotros. Los minerales más abundantes son cuarzo y calcita. Qué gran novedad, pero lo son. Eso es lo que nosotros encontramos. Y nos sirvió para hacer ciertas inferencias para validar los proxies que nosotros utilizamos. Modelo cronológico. Todos han escuchado, bueno, no sé si todos, pero si vamos a hacer paleoclima, o si vamos a situarnos en escala geológica, pues necesitamos un parámetro, necesitamos ubicarnos en el tiempo. Para eso fueron los fechamientos por carbono 14. El carbono 14 llega hasta los 50.000 años aproximadamente. La parte más oscura que se ve en el modelo cronológico está hablando de sedimentos a los que se les asignaron edades a partir de fechamientos de carbono 14, interpolando las edades. La parte más clara habla de que la parte baja del perfil sedimentario tuvimos que extrapolar. Esto es porque no queda de otra, pero así fue. Lo pudimos justificar. Y bueno, esto es prácticamente la conclusión de uno de los artículos. Tengo titanio, calcio, calcita,
la zona de convergencia intertropical y la temperatura del hemisferio norte inferida a partir de un núcleo de hielo, que es el Encke. Titanio calcio nos indica humedad, escorrentía. En este caso, en esta gráfica, valores menores indican menos disponibilidad de agua, menor escorrentía. Valores mayores nos hablan de mayor escorrentía. ¿Y cómo se refleja la escorrentía? ¿Por qué hay escorrentía? Pues porque en los alrededores está lloviendo. Ahora, calcita. Mayores valores nos están diciendo que la calcita se depositó más. ¿Y la calcita cuándo se deposita más? Cuando las condiciones son más secas, cuando hay más evaporación. ¿Qué pasa? Pues nos está hablando de sequías. Estos dos periodos que tenemos arriba como rojizos indican sequías que se dieron alrededor de los 15.000 años y el otro alrededor de los 8.000 años. Y todos estos de acá también nos indican que hubo sequías en todos esos periodos. Pero, profe, ¿por qué? ¿Para qué nos sirve eso? ¿Por qué es importante saber esto? Ahorita, ahí les va. ¿Por qué se producen las sequías en México? Todos hablamos o todos hemos escuchado de que en el norte de México se producen sequías muy importantes. Que en Chihuahua no llueve, que en Sinaloa están muriendo de... Bueno, que no llueve también, para no ser tan dramático. Que no llueve. Pues las sequías se producen o se pueden producir porque hay algo que se conoce como zona de convergencia intertropical. Mis alumnos lo saben, los demás no, pero la zona intertropical, o quizá no lo sé, la zona intertropical de convergencia es esa zona en el planeta donde hay más nubosidad y por lo tanto llueve más. ¿Dónde está esta? Coincide más o menos con el ecuador térmico. Si esta zona se desplaza hacia el norte, estamos esperando condiciones más húmedas en México. ¿Por qué? Porque si la zona de mayor nubosidad migra hacia el hemisferio norte, pues también lo va a hacer la lluvia. Si migra hacia el sur, pues se va a llevar toda la humedad hacia el hemisferio sur. No migra más de 10 grados, pero eso es algo que lo condiciona. Y la temperatura del hemisferio norte también nos ayuda a inferir posibles causas que produjeran las sequías. Por eso estamos comparando ahí. Pero si van a hacer un estudio, claro, si se puede, traten de ver, sí, yo tengo esto en México, pero ¿qué pasaba en otros lugares al mismo tiempo y cómo se relacionan las condiciones que yo tengo con esos lugares? Para eso se hizo una reconstrucción, son los mismos valores, pero para una menor temporalidad, los últimos 30.000 años. Se compara este registro de Durango, de Santiaguillo, ¿con dónde? El sur de la península de Baja California, la cuenca de México, nada más déjenlo hasta ahí, la cuenca de México. Nosotros vemos que en este periodo de hace 8.000 años, la escorrentía era menor, la sequía, había una sequía que se estaba situando en el norte de México, pero no se limitó ahí. Los registros en Baja California, también en la cuenca de México, nos están hablando que ahí también había una sequía en la misma temporalidad. Y en este punto de hace 13.000 años ocurre lo mismo. Si había una sequía en Durango, si había una sequía en Baja California y también en el centro de México, pues la sequía era gigantesca. Sabemos en esos entonces que la sequía se extendía no nada más en una pequeña parte del país, que estaba abarcando prácticamente todo. En esos entonces, la sociedad tampoco estaba tan desarrollada. Pero hay estudios que señalan, por ejemplo, que a los mayas, una de las cosas que les dio, que los arruinó, fue que se dio una época de sequía. ¿Y cómo lo infirieron? Lo infirieron a partir de sedimentos lacustres. En Venezuela, en un lago que está en Venezuela, que se llama el Petén. Entonces, nosotros ya sabemos que en
estos dos periodos hubo una sequía que se extendió de manera muy importante. ¿Qué lo causó? La zona de convergencia estaba más al sur, estaba migrando hacia el sur, la temperatura del hemisferio norte estaba bajando y también el fenómeno del Niño, eso es eso, el Niño oscilación del sur. El fenómeno del Niño estaba crecido y resulta que en la actualidad, cuando hay un niño crecido, en México no llueve en verano, llueve en invierno, pero no en verano. ¿Y cuál es la época en que llueve en México? Pues en verano. Ahora, ya vamos a terminar. A mis alumnos creo que siempre los ataco con los eventos Heinrich. Pero bueno, ¿por qué los ataco con estos eventos Heinrich? Aparte que es algo que publiqué, pues si no, no los atacaría. Es algo bien interesante. Todos han hablado de la circulación termoalina, esa que distribuye el agua en todo el mundo. Un pequeño brazo de ellos, de esa corriente es la CAO, chicos. Y bueno, esta corriente termoalina se refiere a que está controlada por la temperatura y también por la salinidad. ¿Y dónde comienza? En Groenlandia. Resulta que durante estos eventos, los estadiales Heinrich, se desprendieron cantidades masivas de icebergs. Y estos icebergs tienen agua fría, tienen agua dulce o agua salada. Tienen agua dulce. Entonces, si el mar tiene agua salada y de repente le agregas un montón de agua dulce, va a cambiar su salinidad. ¿Y de cómo se controlaba la termoalina? Temperatura y salinidad. ¿Qué pasó durante estos eventos que hubo desprendimientos masivos de icebergs? La circulación termoalina se vio interrumpida. Y si no hay circulación, hay estancamiento en los océanos. Y si hay estancamiento en los océanos, no hay oxígeno. ¿Y qué pasa con la materia orgánica? Se comienza a preservar, pero al mismo tiempo que no hay oxígeno, comienza a matar un montón de organismos. ¿Y qué pasa con el planeta? Si la circulación termoalina distribuía el calor en todo el mundo, ya no lo va a estar distribuyendo. ¿Y qué pasa con todos los patrones climáticos? Cambian, y cambian abruptamente. Entender estos estadiales Heinrich es importante porque ocurren en cuestión de 1000 años aproximadamente. En décadas de años también han ocurrido. Entonces, si nosotros estamos habituados a que Pachuca es así y que en la Ciudad de México hay mucha contaminación y que Tulancingo es el centro del mundo, todo eso, pues de repente no va a ser así. Todo va a cambiar. Todo va a cambiar. En mis tiempos Tepatepec era el centro del mundo. Y bueno, ¿cómo vemos esto en el registro sedimentario? Lo podemos ver con alta resolución. Si ustedes tienen un registro y cada centímetro o cada milímetro están tomando mediciones de los elementos, quizá lo puedan ver, pero hay otra forma también, diferentes indicadores. Y en este caso se utilizó otra vez la salinidad, otra vez la escorrentía, y a partir del delta de oxígeno 18 pudimos reconstruir la temperatura. En México, ¿qué pasó con los eventos Heinrich? ¿Cómo lo afectó? Pues esa era la hipótesis, no, los eventos Heinrich van a afectar de la misma forma siempre, porque los desprendimientos masivos y bla, 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 bla. Pues no, resulta que todos los eventos Heinrich, esos desprendimientos masivos, ¿cómo afectaron al planeta? Siempre lo afectaron de manera distinta. ¿Por qué? Porque el sistema climático, y es algo que siempre les dejo claro, es bien complejo. Si nosotros no podemos entender perfectamente si hoy va a llover y mañana no, o si en la tarde va a estar con un montón de calor, si no podemos entender esas condiciones, va a ser más difícil que nosotros entendamos bien esto. Pero se hace el intento. Entonces, ¿qué pasó? Durante el evento Heinrich número 1 había condiciones secas. Durante el evento Heinrich número 3 había condiciones de mayor humedad. Bla, 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 bla. Los eventos Heinrich se pudieron
identificar a partir de la geoquímica. Bueno, sí, pero otra vez, ¿y eso qué nos sirve? Pues cuando ustedes comparan, cuando comparamos con otros registros en el mundo, de si se habían comportado igual los eventos Heinrich, pues nos damos cuenta que en Durango, estos de acá, se comportan de una manera. En el sur de los Estados Unidos, se comportan de otra manera. Y en la cueva Hulu, en China, se comportan similares. Estados Unidos está bien cerquita y tiene condiciones bien distintas a las que están o tuvo condiciones distintas a las que había en Santiaguillo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué en China se está comportando igual que acá? Pues porque el patrón de lluvias es similar, también es de verano. Y tendríamos que entrar en otra discusión mucho más fuerte de por qué está ocurriendo esto. Conclusiones. Esa foto de ahí la puse intencionalmente. No trata nada de, cambio climático. Esa es una cuenca que está en Nuevo León, cerca de Linares, que es una cuenca que está teniendo una subsidencia impresionante. Es una cuenca que está situada en un lugar donde la sobreexplotación de los acuíferos es brutal. Ahí se cultiva aguacate, se cultiva un montón de cosas. El nivel freático, ¿qué pasó? En esa cuenca, que también está alargada y también es tectónica, comenzó a bajar significativamente, pero los componentes sedimentarios de los sedimentos eran muchas arcillas. Entonces, ¿qué pasó con esas arcillas cuando se les fue el agua? Se formaron grietas de desecación de hasta de 3 metros de profundidad. Y para la mala suerte de los señores que viven aquí, resulta que abajo de esos paquetes sedimentarios de arcilla había una capa de turba. Las turbas es una fase del carbón, las primeras fases del carbón, gran materia orgánica. Esta turba se comenzó a secar también. Y curiosamente en la zona se hace todavía, a veces los agricultores lo que hacen es quemar sus cultivos al final de año. Bueno, rosa y quema. ¿Y qué pasó con una de las flamas que estaban ahí? Pues fue una grieta de secación, se topó con la turba y llevan como 50 años que se está quemando ahí. Eso que ven ahí es humo. Se está quemando ahí. Nosotros, como geólogos ambientales, porque la geología ambiental es entender los problemas geológicos, ambientales y tratar de darles una solución, ¿qué les dices? Se están quemando kilómetros cuadrados y de repente la gente se acerca y te dice, oye, ¿qué podemos hacer? No, pues luego les digo, no se puede hacer nada, chicos. Y es uno de los problemas a los que nosotros nos vamos a enfrentar. La geología ambiental, la geología, las geociencias, no son reconstruir nada más, no es explotar, son un montón de temas. Por eso es tan rica. Ustedes están en la carrera, una de las carreras, o creo que la carrera más bonita que pudieron elegir. Yo hago geoquímica de sedimentos. Guinardo hace geoquímica orgánica. Tapia hace geoquímica de otras cosas. Por ejemplo, y vuelvo a lo mismo, Fred se dedica a la geofísica. Y en los mismos geofísicos hay diferentes métodos. Y también van a ser un mundo cada cosa. Yo me dedico a una cosa así, de lo que se puede hacer con la geología. Y ustedes van a aplicar lo mismo, a menos de que sean geólogos de campo, que se vayan a hacer casas geológicas. Como conclusiones, chicos, los lagos son sitios de gran interés científico debido a que guardan un registro de las condiciones que afectaron su entorno. Ese es como el precepto, esa es la vieja confiable. La paleoclimatología tiene como finalidad de entender cómo opera el complejo sistema climático y así aportar herramientas para el entendimiento del cambio actual. El fin de entender la paleoclimatología es poder prever escenarios futuros. Hay estudios, por ejemplo, en el desierto de Mojave y en los desiertos que están en esa parte, que dicen, los eventos Heinrich se presentaron así. California depende, la ciudad de California y todo eso, todo el estado de California, depende de esos recursos hídricos. Si se comienzan a generar esos eventos, sí,
la circulación oceánica se vería interrumpida, bla, 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 pero al final la disponibilidad de recursos haría o permitiría una migración de proporciones gigantescas. Ahora sí lo salvaríamos nosotros a los gringos, porque vendrían para acá simplemente porque el clima cambió y condicionó la disponibilidad de recursos. La geoquímica es hermosa, es una de las herramientas más poderosas que tenemos los geocientíficos para entender cómo opera el planeta Tierra. Y así se acabó, chicos. En esta hermosa conferencia y espero que de verdad tengamos la misma respuesta para las conferencias que vienen. Otorgamos también esta constancia al doctor, su conferencia y su participación dentro del ciclo de conferencias, esperando que tengamos su apoyo.